Buenos días a todos, feliz viernes. Hoy es viernes 27 de marzo. Es el último día de lo que llamamos Spring Break normalmente. Spring Break es tal vez algo diferente en este tiempo, pues lo que yo digo a veces, tiempo covídico. Y en este tiempo reconocemos pues que muchos han cambiado sus planes, tal vez algunos habían pensado en pasear a otro lugar, otros habían pensado en ir como familia, tal vez a un campamento, no sé, y muchos cancelaron sus planes. Es un ejemplo del sacrificio que todos hacemos durante estos días. Y es triste en todo. Quisiera hablar un poquito hoy de cómo es que la parroquia usa y necesita su ayuda, en particular hoy, su ayuda material, las contribuciones. Y sobre todo, quisiera invitar que sigan dando sus donaciones también durante estos días difíciles. Seguramente, yo sé que algunas personas, tal vez muchas personas, están ahora sin trabajo. Y lo hace difícil dar cualquier dinero. Y por eso sí entiendo que todos no pueden, o no todos pueden. Pero sé que también algunos siguen con sus trabajos, algunos tal vez trabajan desde sus casas o hacen el tipo de trabajo en que siguen con sus ingresos. Y quisiera invitar entonces que sigan apoyando el trabajo, la obra de la Iglesia, porque necesitamos poder seguir proclamando el Evangelio, aunque sea de manera diferente. Algunos tal vez piensen que la parroquia no necesita ningún dinero mientras no tenemos misa pública. Pero en realidad, muchos de los gastos siguen. Por ejemplo, de los empleados de la parroquia, los salarios siguen. Y estos salarios son más de la mitad de todos los gastos de la parroquia en un año. Y siguen trabajando los que limpian, y necesitamos mucha limpieza ahora para pues, eliminar el virus y cualquier peligro de este contagio en la iglesia. Si no limpiamos, no tenemos adoración. Además, los empleados que normalmente están en la oficina trabajan ahora desde sus casas, por mayor parte. Unos pocos están, sí, físicamente en la oficina, muchos otros de sus casas. Y pues yo necesito el apoyo de ellos. Les llamo, les mando correo electrónico, pido sus ayudas. También pues el sitio del internet, el boletín, estas tarjetas que dimos, muchas cosas que ya hemos hecho suceden gracias al equipo, a los empleados de la parroquia. Entonces sí, ellos son una necesidad en todo. Por eso es justo que seguimos pagando, porque también son personas que podrían tal vez ganar más dinero en otro trabajo y han hecho un sacrificio para trabajar en la parroquia. Por eso necesitamos en justicia seguirles pagando. Y como digo, este es más de la mitad de todos los gastos en un año. Pero también seguimos apoyando unas agencias de caridad, de ayuda aquí en Fayetteville, entre los que siguen funcionando. Y estos necesitan más ayuda, no menos, en estos días. Y seguimos con la posibilidad de ofrecer apoyo de individuos, de personas particulares que han perdido un trabajo y necesitan ayuda con sus gastos. Hemos hecho y seguimos haciendo. No podemos publicar porque por la privacidad de las personas involucradas. Imagínense si tú fueras una de estas personas y publicáramos que habíamos dado cualquier dinero a ti. No es justo. Entonces, es por eso que no hablamos tanto de quién es estas personas, pero sí apoyamos de esta manera en cuanto podamos. Pero para ayudar así necesitamos también poder recibir ingresos. Hemos eliminado los gastos en cuanto podamos. Por ejemplo, hemos cerrado varias partes del edificio y cortado el aire o la calefacción de estas partes.
normalmente recogen nuestra basura 2 veces cada semana, ya será 2 veces cada mes. Ya no tenemos hostias, vinos, velas. Pero en verdad estos gastos son mucho menos que... es una parte más pequeña de todos los gastos de la parroquia. La luz, gas, agua, por ejemplo, todo es como 5% de los gastos del año. Entonces, para seguir proclamando el Evangelio, para seguir con la iglesia abierta para oración privada y la adoración, necesitamos también de su apoyo material. Y quisiera hablar de 3 maneras en que pueden dar. Pues primero, algunos han mandado cheques por correo regular a la parroquia, a la oficina. Muchas gracias a ustedes. Sí, recibimos el correo cada día. Y unos pocos están en la oficina cada día para recibir el correo y todo esto. Entonces, sí, gracias. También pueden dejar sus donaciones en persona. Como digo, algunos pocos en la oficina pueden recibir O también tenemos en la iglesia una cajita cerca del altar en que pueden dejar sus intenciones de oración y también sus donaciones. Y finalmente quisiera hablar de cómo puede donar por el internet. Cómo pueden usar el internet para hacer sus donaciones. Ya cada mes 133 personas dan así. Entonces quisiera aumentar este número bastante en estos tiempos. Entonces voy a hablarles cómo hacer para que puedan considerar esta posibilidad también. Ok, primero, este es el sitio de internet de nuestra parroquia. Y pueden ver allá. sjfay.com, el sitio de la parroquia. Y llegando a la primera página, pueden ver aquí online giving. Y dice church. Y aquí explica las razones y las maneras en que apoyamos y participamos en las obras de la iglesia por el tiempo, el talento y el tesoro. Ok, online giving aquí. Online giving. Get started. Y es lo que pasa. Aquí están algunas instrucciones. Decimos aquí que lo más fácil son los que dan cada mes el día 5, 15 o 25. Si quieren dar cada semana, el domingo es lo mejor. Pero en verdad aceptamos cualquier día del mes o de la semana que les sirve bien. Tendrán que hacer Create New Account, que está aquí abajo. Y si necesitan ayuda, pueden llamarle a Paul. Aquí está su número celular, pero Paul no habla español. Entonces tenemos aquí en español, pueden llamar a Lucy. Dije antes, los empleados siguen trabajando desde sus casas y permitieron sus números aquí publicados. Por eso están tan dedicados. Pero por favor, no les llama muy noche durante el día, o es lo mejor, o temprano durante la tarde es una posibilidad. Finalmente, al final, van a mandarle un correo electrónico, un email. Y este será muy importante para establecer su cuenta. Entonces, esta parte aquí, pues mi nombre y todo está presente porque yo también uso este servicio. Así yo también doy a la parroquia y por eso mi información está presente allá. Pero ustedes van a querer click Create New Account. Y van a pedir su nombre, su apellido, su correo electrónico. Y otra vez el correo electrónico, la dirección regular de correo, ciudad y zip code y número de teléfono. Y como digo, pueden llamarle a Lucy para pedir ayuda con esta parte si necesitan. Pues
Sobre todo, quisiera agradecer el ayuda de todos, la manera en que ustedes siguen apoyando a la parroquia en varias maneras, sobre todo con sus oraciones. Siguen orando para que se acabe este coronavirus y que regresemos a la salud y a la seguridad de todos. Pero también durante este tiempo de Cuaresma, seguimos anticipando la resurrección, buscando la resurrección en toda nuestra vida. Y ahora tenemos que pensar en la resurrección de la vida regular también. ¿Cómo será todo cuando tenemos la vida regular una vez más? Y una manera en que la parroquia puede funcionar muy bien es también por el apoyo de todos ustedes, con su ayuda en todo su tiempo, su talento y sí, también su tesoro. Es un don de sacrificio que estamos pidiendo como algo regular y espero que lo puedan considerar con mucha oración y que puedan ofrecer algo, como dije, por cheque en el correo, llevando algo a la iglesia o a la oficina, o también dando por el internet, que tal vez es lo más fácil de todas estas maneras. Pues muchas gracias por su atención, espero que tengan buen día y seguimos orando uno por otro. Y terminemos ahora con oración en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso, pedimos tu ayuda con todos, pedimos que ayudes a los que necesitan tu ayuda para poder sacrificar lo necesario en su vida para apoyar las obras de la Iglesia y para apoyar sobre todo la proclamación del Evangelio. Ayúdanos, Dios Todopoderoso, a ver cómo podemos entregarnos a ti y cómo podemos ofrecer una parte de lo que tenemos para que tú puedas usar todo lo necesario en construir tu reino aquí en la tierra. Pedimos todo por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias y que tengan buen día.